Antes que nada, lo que les voy a compartir hoy día es algo que yo practico en mi vida desde hace mucho tiempo. No lo practico a la perfección, pero es una práctica que el Señor me ha enseñado a mí y me ha beneficiado mucho. Todo lo que les voy a enseñar hoy día. Y tiene un nombre que ya les voy a decir. Pero antes que nada, una pregunta. Varias preguntas. La primera es, no me respondan, no tiene que responderme, respondas a sí mismo. Antes de venir a la reunión, ya sea ayer en la noche o ahora en la mañana, ¿ha pasado usted un tiempo considerable preparando su corazón? ¿Se ha preparado para venir? ¿Pasó un tiempo en oración ayer en la noche? Diciendo, Señor, prepara mi corazón mañana para el culto, para poder adorarte, para poder recibir tu palabra. O hoy día en la mañana ha pasado un tiempo en oración, un tiempo de meditación. Otra pregunta. ¿Tiene usted la práctica de confesar sus faltas al Señor cada día antes de irse a dormir? ¿Usted antes de acostarse tiene la costumbre de pensar en cómo fue su vida y decirle, Señor, perdóname porque me peleé con el vecino hoy día? Generalmente nos peleamos con los vecinos o con los taxistas. Nos peleamos o los que manejan ahí con algún conductor, ¿no? Perdóname, Señor, porque quizás reaccioné muy violentamente con mis hijos hoy día. Me enojé demasiado. Perdón, para los que somos casados, para todos los varones casados aquí. Perdóname, Señor, porque hoy día no le traté bien a mi esposa. O perdóname, Señor, porque no le traté bien a mi esposo, no le falté el respeto. ¿Tenemos la costumbre de evaluar nuestra vida y confesar continuamente al Señor? La palabra dice que debemos confesar nuestras faltas al Señor. Otra pregunta. ¿Pasa más tiempo usted meditando en sus propios pecados que en los pecados de otro? Si cuando se trata de pensar en el pecado, ¿usted más se fija en sus pecados que en los demás? ¿O es al revés? ¿Usted está más sensible, su sentido está más agudo para reconocer el pecado en otro que para reconocerlo en usted? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Y esa era la pregunta que tenía. Muy bien, ya se me acabaron las preguntas. Hay más. Bueno, podríamos decir otra pregunta. Cuando usted lee la palabra, cuando usted está meditando en la palabra, cuando usted escucha un sermón, ¿usted lo primero que piensa es que eso es lo que Dios le quiere enseñar a usted? ¿O esto debería escucharlo tal persona? Fue lindo el otro día compartir con un hermano que me decía, cada vez que yo leía la palabra siempre decía, uy, esta persona debiera leer esto. Pero ahora Dios ha cambiado mi corazón y siento que Dios me habla a mí. ¿Siente que Dios le habla a usted? Hoy la palabra de Dios nos enseña una práctica muy saludable. Una práctica que yo quiero que todos adquiramos. A lo mejor usted ya lo hace, porque de alguna manera el Señor nos va guiando a todos, ¿no? Puede ser que en cierta manera usted ya lo haga, puede ser que lo haga muy bien, o puede ser que a lo mejor primera vez que lo escucha, pero creo que todos los creyentes por el Espíritu Santo hacemos esto. Esta práctica se llama la práctica del autoexamen. La práctica del autoexamen, es decir, la práctica de constantemente examinarnos a nosotros mismos. Imagínese que un niño o una niña que está en edad escolar, que siempre tiene que depender de que sus padres o los profesores le estén evaluando, de repente este niño o esta niña supiera cómo evaluarse a sí mismo, cómo está estudiando. ¿Qué pasaría? El niño aprendería mejor y podría saber qué es lo que necesita y buscarlo. De la misma manera, aunque la santificación de la cual hemos hablado algunos domingos es una obra que Dios hace en nosotros, también hemos aprendido que es algo en lo cual nosotros debemos ocuparnos. Es decir, cada uno de nosotros debe estar trabajando en su propia vida. Usted y yo debemos cada uno estar trabajando en nosotros para poder crecer en nuestra santificación, para crecer a la imagen del Señor. Y una de las prácticas que nos va a ayudar en la santificación es la práctica del autoexamen.
Voy a mencionar algunos versículos bíblicos, los voy a mencionar así rapidito. Por ejemplo, Lamentaciones 3:4 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El profeta Jeremías está haciendo un llamado al pueblo y dice: escudriñemos, escarbemos, indaguemos, examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. También en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 13, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo nos dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. El apóstol está animando a los corintios. ¿Saben el problema que había en Corintios? Es que era una iglesia con mucho desorden y con muchas divisiones. Era una iglesia que en el día de hoy nosotros dudaríamos de llamarle una iglesia. Había problemas de inmoralidad sexual, había problemas de división, de partidismos. Imagínense que alguno dijera: no, aquí a mí me gusta más como enseña el hermano Frank, ¿ya? Entonces, no, a ver, ¿cuándo le toca predicar al hermano Frank? Ahí vengo yo a la iglesia. ¿Ya? Decía: no, el pastor, no. Si no predica el pastor, yo no escucho a nadie. Así, ese era el problema. Me encanta que predique el hermano Frank y que prediquen todos los hermanos que el Señor le ha dado el don de predicar. Y eso es la idea, ¿no? Darle la oportunidad y que se desarrollen. Y que algunos a lo mejor nos toque en algún momento menguar para que otros se levanten. Ahora, ese problema había en Corintios, habían divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, a otros más espiritual, no, yo soy de Cristo. Como que los demás no fueran de Cristo. Entonces, Él les dice: examínense a ustedes mismos si es que están en la fe. Entonces, Él les está llamando la atención, le está diciendo: miren, el comportamiento tan desordenado de ustedes les debería llevar a examinarse para ver si realmente son creyentes. Cuando hay mucho pecado en la vida, cuando hay mucho desorden en la vida, uno debiera examinarse para saber si realmente es un creyente. A mí me ha tocado a veces, aconsejando a hermanos, decirle: ¿sabe qué? ¿No ha pensado que a lo mejor usted realmente no se ha convertido? Y eso es algo que la palabra, es muy difícil, pero es algo que la palabra nos manda. Entonces, también dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, versículo 2 al 4, sobre llevar las cargas unos de otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 4, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Está diciendo que cada uno debe probar, examinar su propia obra que está haciendo en el Señor, su propia forma de servir al Señor. A veces nos gloriamos, nos sentimos orgullosos por los logros espirituales que hemos alcanzado. Hemos logrado conducir a alguien al Señor, o Dios nos está dando la oportunidad de servir en algún ministerio, o estamos saliendo a predicar y gente se está convirtiendo, o estamos educando a nuestros hijos y nos sentimos genial. Probemos nuestra obra y nos vamos a dar cuenta que a pesar de que el Señor nos esté usando para la gloria de Él, hay mucho todavía en nuestra vida que necesita ser santificado. Entonces la palabra nos llama o no continuamente a examinarnos a nosotros mismos. Pero a lo mejor, yo no sé si usted ha escuchado esta expresión o esta práctica de examinarse a sí mismo, pero en años anteriores, o por no decirlo en siglos anteriores, fue una práctica muy conocida en el tiempo de los puritanos. Algún rato vamos a dar una enseñanza de la historia de la iglesia para que entendamos muchas cosas de la historia que son importantes. Los puritanos fueron en el año 1600 por ahí, 1600, 1700, fueron pastores que no estuvieron de acuerdo con las normas que puso el rey de Inglaterra para las iglesias. Como por ejemplo que el pastor tenía que usar vestimentas clericales y casi hacer como la iglesia católica. Entonces ellos fueron los inconformistas, ¿sí? No se conformaron con el decreto del rey. ¿Y sabe lo que pasó? Muchos pastores tuvieron que ser expulsados de sus iglesias. El gobierno no les permitió predicar. Otros estuvieron en la cárcel. Pero después, 40 años después aproximadamente, no me acuerdo si fue el mismo o otro rey, creo que otro rey, levantó ese decreto y pudieron volver
a sus iglesias a pastorear. Entonces, en ese tiempo, lo que se llamó el tiempo de los puritanos, ellos hacían harto énfasis en que la iglesia debería ser más purificada de lo que había sido hasta ahora. La Inglaterra se separó de la iglesia católica, pero seguía con algunas prácticas. Entonces ellos dijeron, hay que reformar la iglesia, más todavía. Una de las cosas que los puritanos hicieron énfasis era en el culto familiar. Los pastores enseñaban a sus iglesias cómo hacer el culto familiar y supervisaban que en cada casa se adorara a Dios y que los padres y madres incluyeran a sus hijos. Y una de las cosas que enseñaban los puritanos era la práctica del autoexamen. Hay un famoso pastor puritano llamado Thomas Watson, nada que ver con mi querido Watson. Thomas Watson dijo lo siguiente: el examen personal, escúchame atentamente, el examen personal es establecer un tribunal en la conciencia y tener allí un funcionario del registro para que un hombre sepa por medio del estricto escrutinio cómo están las cosas entre Dios y su alma. Un buen cristiano comienza, por así decirlo, el día del juicio aquí en su propia alma. Está diciendo que el autoexamen es como traer un tribunal a mi conciencia para examinarme. Es como decir, sabemos que va a haber el juicio final y que tendremos que estar delante de Dios y seremos examinados. Por la gracia del Señor, Jesucristo se levantará como nuestro abogado diciendo que cualquier pecado que se nos encuentre ya ha sido pagado por Él en la cruz. Pero no es necesario llegar al día final para ser examinados. Lo que dice Thomas Watson es, cuando un creyente se autoexamina, es como que él adelanta el día del juicio y él mismo se somete al examen de Dios, él mismo examinándose. Entonces, algo muy bueno que vamos a aprender por medio de la Escritura es el autoexamen. ¿En qué consiste entonces? Examinarse a sí mismo, analizarse. En el día de hoy quiero concentrarme en dos textos de la Biblia. Hay muchos, como ya vimos, pero quiero concentrarme en dos versículos, en dos pasajes de la Biblia, mejor dicho, que hablan del autoexamen, para que entendamos que continuamente nosotros debemos tomar tiempos para meditar y examinar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro carácter, cómo está nuestro estado espiritual. Así como nos vamos al médico para hacer un chequeo, ¿no? Y a veces decimos, me duele aquí, ¿qué será? A ver, tengo aquí un poroto. Voy a ver al médico. Y decimos, voy a ver al médico porque siento que algo anda mal en mi cuerpo. También examinar el alma. Algo anda mal. A veces algunos hermanos me dicen, hermano, he perdido el gozo de leer la palabra. Bueno, algo anda mal, examínate. He perdido el gozo de servir. Ya no tengo ganas de servir como antes. Algo anda mal, examínate delante del Señor. El primer texto, y ahí lo pueden notar, 1 Corintios 11, versículo 28 al 32. 1 Corintios 11, del 28 al 32. Si usted tiene la Biblia, ábralo ahí. Ahora, este texto que vamos a leer está enmarcado en el tema de la salvación, en el tema de la cena del Señor. El apóstol Pablo está corrigiendo, además de todos los desórdenes que habían en Corinto, en desorden en la cena del Señor. La cena del Señor es algo maravilloso, pero había un desorden. A veces se juntaban a comer antes y algunos terminaban hasta borrachos. Bueno, entonces, aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 va a hacer un llamado a los creyentes de Corinto a que no tomen la cena del Señor indignamente. Y entonces les va a decir cómo ellos deben prepararse para tomar la cena del Señor. Recordemos lo siguiente: no siempre la solución es abstenerse de la cena del Señor. Digámoslo de esta manera: cuando usted por alguna cosa mala en su vida se abstiene de tomar la cena, quizás una vez, puede ser porque hay ciertas cosas que tiene que arreglar, muy bien, pero trate de arreglarlas para volver a tomar. Si usted deja de tomar por un tiempo la cena porque hay cosas malas en su vida, no me está diciendo que usted realmente no quiere arreglar el problema. Es como, por ejemplo, la relación matrimonial. Yo sé que hay muchas personas que han pasado por esto que voy a decir. No se sientan mal, por favor, aquellos que han pasado por eso. No conozco a todos.
Pero el divorcio, ¿qué es lo que implica el divorcio? Que la persona, sufrió con la otra y sabemos que hay sufrimientos muy grandes que las personas han pasado en su matrimonio. Por lo tanto, entendemos los problemas que pueden estar pasando. Pero cuando una persona dice, yo me quiero divorciar, es porque la persona finalmente ya no quiere arreglar con la persona. Ya no quiere volver a tener esa relación. Simplemente quiere alejarse. Pero la palabra nos enseña que nosotros debemos arreglar. Y por eso hay que volver a establecer la relación. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que la manera de prepararse para la cena del Señor no necesariamente es absteniéndose, sino examinándose para poder arreglar y poder participar. Entonces, para los que se añaden a la sintonía, estamos hablando de la disciplina o la práctica del autoexamen en todas las cosas, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo 1 Corintios 11, 28 al 32. Hablando de no tomar la cena indignamente, dice el apóstol: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. ¿Ve? El énfasis está en arreglar para participar. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si se examina a sí mismo, ya no tiene necesidad de ser juzgado. Mas siendo juzgados, somos castigados ¿por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Aquí dice una preciosa verdad: el Señor nos castiga para no ser condenados por el mundo. Ahí, porque el Señor muestra la diferencia de que somos hijos de Dios. Así que es bueno ser castigado, es bueno ser disciplinado por el Señor. Pero no necesariamente tienes que pasar por la disciplina del Señor, porque tú antes puedes examinarte a ti mismo y confesar. El contexto en que se da este mandamiento es en la cena del Señor. Está enseñando cómo prepararse para la cena del Señor, examinándose, preparándose, probándose. Sin embargo, esto se aplica no solo a la cena del Señor, a nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque los cristianos, los creyentes, somos llamados a hacer una continua adoración a Dios. Somos llamados a que nuestra vida constantemente adore a Dios, que nosotros vivamos para la gloria de Dios, que hagamos las cosas de tal manera que sea de gloria, de honra a Dios, que hagamos nuestro trabajo de modo que glorifiquemos a Dios, que tratemos con los clientes o los compañeros de trabajo o con los vecinos de una manera que honre, que glorifique al Señor, mostrando siempre la santidad del Señor, mostrando la justicia, mostrando la lealtad a Cristo, mostrando amor y mostrando la misericordia y la gracia de Cristo también. Por lo tanto, como nosotros somos llamados a vivir una vida de oración, también tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No solamente cuando vamos a tomar la cena del Señor. Entonces, aquí habla de dos acciones: pruébese a sí mismo y examínese a sí mismo. Primero tenemos la palabra probar. Probaos a vosotros mismos. Dice el texto, dice, versículo 28, 1 Corintios 11, 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. La palabra pruébese o la palabra probar viene de una palabra griega que no tiene sentido que la mencione aquí. ¿Usted quiere decir mencionar la palabra griega si no nos ayuda? Pero el significado es poner a prueba. Poner a prueba. Esta misma palabra griega con la cual se tradujo pruébese, se traduce de diversas maneras en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, miren, a veces yo voy a mencionar ahora la palabra pruébese que aparece en 1 Corintios 11, 28, ¿ok? Pero esa palabra pruébese realmente en el griego es otra palabra, en el idioma griego, ¿no? Esa palabra no necesariamente se traduce pruébese en todas las partes que aparece en la Biblia. A veces se traduce de otra manera. Los traductores hicieron eso porque vieron el contexto en el cual se pronunciaba esa palabra. Entonces, de acuerdo a eso, tradujeron. Y ver cómo esa palabra griega se traduce en otros versículos nos ayuda a entender cuáles son las diversas maneras que significa esta palabra probarse, ¿ya? Entonces, esta palabra pruébese también aparece en la palabra original del griego en Lucas 11:56.
Cuando dice, hipócritas, sabéis distinguir, esa es la palabra que se traduce como prueba, distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Entonces, ¿qué otra palabra, de qué otra manera se traduce esta palabra que se utiliza como probarse? Es distinguir, ¿no? Es como el Señor les retó a los fariseos, porque ellos sabían distinguir cuando venía el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, etc. Pero no estaban distinguiendo que había llegado el tiempo del Mesías. Entonces, distinguir tiene que ver con entender, con conocer, ¿me comprende? Después en Lucas 14, 19, otra vez se utiliza la palabra y dice así: otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Entonces fue hablando el Señor de algunos que querían seguirle y ponían excusas. Había uno que quería seguir al Señor, pero dijo, mira Señor, te voy a seguir, pero primero déjame ir a probar esta yunta de bueyes. ¿Qué quiere decir? Él compró la yunta de bueyes y quería ver cómo funcionaban esos bueyes, ¿no? Entonces los llevó por ahí a caminar o a arar, como también sería la manera de probarlo, ¿no es cierto? Yo no entiendo de agricultura, menos de agricultura de los primeros años del milenio, bueno, de hace 2000 años atrás, perdón. Entonces, habla de probar, de tantear cómo está, ¿eh? ¿Cómo están los bueyes? A ver, ¿tienen fuerza o no tienen fuerza? No, están un poco débiles, ¿eh? ¿Se cansan rápido o no? Me imagino yo las cosas que tendría que probar, ¿no? Ah, sí. Exactamente, muy bien. Sí, hay que probar, ¿no es cierto? En este caso a veces algunos carros nuevos les cuesta, ¿no? Entonces mejor hay que evitarlas, ¿no es cierto, hermana? Algunos ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, probar tiene que ver con tantear, tiene que ver con conocer, con distinguir. También en Romanos 2:18 dice, y conocéis su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Otra palabra que se traduce también es aprobar. Es decir, aquí el texto de Romanos está diciendo, como tú conoces la palabra de Dios, tú puedes aprobar lo que es mejor. Es decir, tú puedes saber qué es lo mejor y por ende desaprobar lo que no es tan bueno. Entonces, aprobar tiene que ver como, yo he conocido que tal actividad, por ejemplo, se conforma con la palabra, entonces doy mi autorización para que mis hijos hagan tal o cual cosa, ¿me comprende? Aprobar, ¿no? Yo conozco cómo es, entonces estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué nos enseñan estas palabras? Estas palabras nos enseñan que probarse o el autoexamen tiene que ver con tantear, con conocer cómo está nuestro estado espiritual para poder aprobar lo que está bien, pero también mejorar lo que está mal. También es una palabra que se usa en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno la hará manifiesta, será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea, la obra de cada una cual sea, el fuego la probará. Entonces está diciendo, de una manera metafórica, que todo nuestro trabajo aquí en la tierra, nuestro servicio a Dios será probado como pasándolo por fuego, ¿no? Digamos que por eso incluso más adelante, ¿no? En otra parte de la Biblia, o ahí mismo, dice el apóstol que algunos en su vida cristiana aquí en la tierra habrán edificado madera, heno o hojarasca, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te pasa la hojarasca en el fuego? Se quema de inmediato. ¿Qué pasa con la madera? Se quema pero se demora, ¿no? Y hay otros que edificarán plata u oro, o sea, resistirá. Entonces está hablando de que el fuego prueba, el fuego, al pasar algo por fuego, el fuego lo somete a una prueba, lo somete a un sufrimiento, por así decirlo, y ahí eso resiste o no, depende de la calidad. Entonces, el autoexamen, entonces, cuando dice pruébese a sí mismo cada uno, está diciendo que nosotros debemos examinar, tantear, chequear nuestra alma. La otra frase que se usa es, si nos examinásemos a nosotros mismos. La palabra examinar, yo creo que es algo que todos entendemos, pero vamos a tratar de ver lo que la palabra nos va diciendo para comprender un poquito más. Quiere decir la palabra examinar, observar atenta y cuidadosamente a alguien o algo para conocer sus características o cualidades o estados, ¿no? Esa es la definición de examinar, ¿no? Como palabra, como término general.
Por lo tanto, cuando hablamos de examinarnos a nosotros mismos, habla de observarnos atentamente. Por ejemplo, acuérdese lo que dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que si usted quiere conocer lo que hay en su corazón, preste mucha atención a lo que habla, a lo que dice, porque eso revelará lo que hay en su corazón. De esa manera también nosotros podemos conocer mucho lo que hay en el corazón de otras personas cuando ellos hablan. Entonces, hay otra manera en la cual se traduce esta palabra, pero sin embargo, las dos palabras tienen como fin enseñarnos que el autoexamen es examinar el estado espiritual, y que examinar nuestro estado espiritual es algo que nos corresponde a nosotros. Recordemos la expresión: probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, entonces, según este texto que hemos visto hasta ahora, ¿qué quiere decir el autoexamen? Que es responsabilidad de cada creyente chequear el estado espiritual de su alma, chequear cómo anda con el Señor, cómo anda en su proceso de santificación, cómo están sus motivaciones. El contexto de este capítulo nos enseña, la pregunta es: ¿qué cosas debemos examinar? ¿Qué cosas esperamos encontrar? El contexto de este capítulo 11 de Corintios nos dice que habían algunas dificultades en la iglesia de Corinto. Dice que habían divisiones. Dice 1 Corintios 11, 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. También dice que había desorden, que la cena del Señor se hacía de manera irreverente. Algunos terminaban hasta borrachos. Nunca hemos llegado a tanto aquí. No, gracias al Señor. El Señor nos ha dado mucha tranquilidad. Entonces, aquí viene que aquí nos dice que en esta iglesia habían problemas de divisiones y desorden. Por lo tanto, ellos debían examinarse. ¿Cómo estaba su corazón con respecto al amor hacia sus hermanos? Hacia la unidad de la iglesia y hacia el respeto que ellos deberían tener a las cosas de Dios, en este caso hacia la cena. Ellos debían examinarse qué tanto ellos valoraban la cena del Señor como para hacerlo de una manera que honre a Dios. Ellos debían examinar cómo estaba su corazón con respecto a sus hermanos, para que ellos pudieran distinguir por qué había tanta división, qué era lo que les motivaba. Yo tengo aquí algunas sugerencias. Por ejemplo, podemos concluir que esto es lo que debemos examinar: la manera en que adoro al Señor, si es importante y serio como para hacerlo en orden. Debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy realmente adorando a Dios en orden? ¿Estoy adorando con reverencia? A ver, si para mí me cuesta adorar a Dios, ¿será que estoy realmente valorando? ¿Será que para mí es importante? ¿Me comprende? La otra es la manera en que trato a mis hermanos. La manera en que trato a mis hermanos revelará lo que hay en mi corazón. ¿Estoy siendo motivado por el amor a mis hermanos o por la amargura? ¿Estoy siendo guiado por la humildad o por el orgullo? ¿Por qué razón estoy sirviendo? ¿Por qué estoy haciendo tal o cual actividad en la iglesia? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Realmente tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿realmente tengo un deseo de servir a Dios? ¿Realmente tengo un deseo de edificar a mis hermanos? ¿O será que a lo mejor quiero suplir algo que me falta, como una necesidad de atención, ¿no? A veces tenemos cosas en nuestro pasado que no hemos resuelto y marcan nuestra forma de actuar, ¿no? Si en nuestra vida, y esto puede sonar un poco a psicología, ¿no? Pero permítanme explicar esto, pero a veces en nuestra infancia, en nuestro hogar, no recibimos atención, no se nos tomó en cuenta, no se nos valoró lo que hicimos, y entonces pensamos que en la iglesia encontramos una plataforma para que nos valoren. Hay que tener cuidado, son motivaciones engañosas. O a veces el orgullo, a veces la vanagloria, o a veces intereses monetarios también. Como dijo una persona el otro día que me vio en el carro con el Señor, me dijo: ahora sí me hago pastor, me dice. Así me dijo. Entonces,
Una persona que no va a ninguna iglesia, no es creyente. Digo, chévere, dice, yo también voy a ser pastor, dice. Entonces ahí le tuve que explicar. Entonces, las motivaciones. Las motivaciones. Sin embargo, la tarea de examinarnos no es fácil, ¿no? Porque la palabra dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y ahí viene la pregunta, ¿y quién lo conoce? El Señor. Entonces ahí viene el segundo versículo que quiero compartir. Por un lado tenemos que el autoexamen es la responsabilidad que tenemos nosotros de evaluarnos, de examinarnos, de chequearnos. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, no tiene usted que el pastor preguntarle si está amando al Señor, o está leyendo la palabra, o está sirviendo, ¿no? El pastor no tiene que preguntarle a usted por qué razón no llega puntual a la reunión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón usted no llega antes a la hora? Quizás tiene muchas cosas que hacer, quizás hace falta organizarse en el tiempo, o quizás, a lo mejor no quiere saludar a alguien, ¿no? Había una vez una persona que terminaba la reunión y se iba volando. Él no quería, tenía pánico a la gente, no quería socializar. Entonces hay que chequear, no tengo yo que decirle eso, usted tiene que preguntarse, usted, a sí mismo decirse, ¿por qué estoy haciendo tal o cual cosa? ¿Por qué reacciono así? Pero en esto no estamos solos. Primero, estamos todos en esto. Hermanos, todos tenemos que examinarnos. Pero aquí viene entonces la gran ayuda del Señor. El otro aspecto es que el examinarnos no es una tarea que hacemos solos. Es una tarea que el Señor nos ayuda. Y ahí voy a citar, ¿se acuerdan que yo al comienzo del sermón les dije que yo practicaba esto? Sí. Y este texto que les voy a compartir es el texto que me ha guiado una y otra vez en mis momentos de oración para poder examinarme a mí mismo. Salmo 139, versículo 23 y 24. Es un buen texto para memorizar. Recuerde que, mi hermano Frank, por favor, después vamos a dar el versículo para memorizar de esta semana, ¿ya? Pero este es un buen versículo para memorizar. 139. Podría ser este, ¿no? Versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Quiero decir esto para que ustedes entiendan que lo que les estoy enseñando no es algo que yo quiero simplemente que ustedes aprendan. Es algo que yo he aprendido. Con la ayuda del Señor, dentro de mi imperfección, yo trato de enseñarles todo aquello que el Señor ya me haya enseñado a mí. Eso se llama ética. Yo no puedo venir acá a enseñarles algo que yo no estoy dispuesto a aprender. No voy a pedirles algo a ustedes que yo no estoy dispuesto a hacer o que yo no he aprendido. Entonces esto del autoexamen es algo que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y me ha ayudado a cambiar muchas cosas. Y me ha detenido de hacer cosas que no debiera hacer. Y por desobedecer este mandamiento que he cometido muchos errores también. Entonces dice el Salmo 139, versículo 23 y 24, es una oración del rey David, y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Sabe qué? Leámosle todos juntos, ¿ya? Salmo 139, 23 y 24, todos juntos. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Y pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una vez más, una besita. 1, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Aquí vemos al salmista que acude al Señor para que le ayude. Esto está basado en el hecho de que él sabe, de que él conoce al Señor, conoce que el Señor mejor que él, esta petición que él hace está basada en el hecho de que él conoce que el Señor mejor que él sabe lo que hay en su corazón. Esto se evidencia en las primeras palabras de este salmo. ¿Qué dicen las primeras palabras, los primeros versículos? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, gracias, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista comienza con estas palabras de adoración a Dios. Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, me has examinado, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo en mi vida. Y por eso que al final, él después habla de muchas cosas más grandiosas de Dios. Salmo 139 es un hermoso salmo. Habla de la omnisciencia de Dios, habla de la omnipresencia de Dios, habla del poder de Dios, y al final dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué esto? ¿Por qué él le pide a Dios esto? Porque él sabe que Dios conoce mejor que nadie. Y aquí aprendemos una verdad importante. Dios mejor que nadie conoce el estado de nuestra alma. Dios mejor que nadie conoce las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Por eso tenemos que tener cuidado al juzgar, porque nosotros no podemos conocer el corazón. Sí debemos juzgar, pero con sabiduría y con misericordia. ¿Por qué? Porque solamente el Señor conoce las verdaderas motivaciones. Una de las cosas que les estoy enseñando a mis hijas, les he enseñado muchas cosas, y una de las cosas que yo les estoy enseñando es que ellas eviten usar calificativos entre ellas como eres mentirosa. No se dice eres mentirosa, se dice lo que dijiste es mentira. ¿Me comprende? ¿Ve la diferencia? Porque cuando la hermanita le dice a la otra una mentira y la otra le dice eres mentirosa, está diciendo lo que la persona es. No, tiene que señalar lo malo que hizo, porque nadie puede decir cómo es una persona, porque solo Dios conoce el corazón. Porque aunque es su hermanita y diga mentiras, ¿qué es ella? Es una hija de Dios, que ha creído en el Señor, ¿no? O como dirían los teólogos reformados, es una hija del pacto. Bueno, entonces, aquí dice que solo el Señor conoce nuestro corazón, ni siquiera nosotros. Por eso que también hay que tener cuidado con decir lo que somos, ¿no? Yo siempre me sorprendo cuando vienen personas y dicen, pastor, yo soy una persona muy puntual. Siempre pasa que esa persona el otro domingo llega atrasada. Siempre pasa. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos somos. Sí, somos hijos de Dios. Somos herederos con Cristo. ¿Quiénes somos? Herederos con Cristo. Somos nueva criatura. Sí, eso la palabra dice. Vosotros sois nuevas criaturas. ¿Ah? El que está en Cristo, nueva criatura es. Hijos de Dios, adoptados, herederos. Sacerdotes, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes. Reinaremos con Cristo. Pero de ahí, las intenciones del corazón las conoce el Señor. Entonces, en razón de que nuestro corazón es engañoso y en razón de que nosotros no conocemos nuestro corazón, entonces nosotros debemos clamar, Señor, examíname. Sin olvidar lo que aprendimos antes. Pruébese cada uno a sí mismo, examínese a sí mismo. Pero en ese ejercicio de examinarnos, en ese ejercicio de probarnos, necesitamos la ayuda del Señor para ver aquellas cosas que no vemos. Lo interesante es que aquí se ocupan varias palabras. Examíname, conóceme, pruébame y ve. Sin embargo, yo quiero llamar la atención a dos palabras que aparecen en este salmo. Primero, examíname. Examíname, ojo que, pero ya lo vimos anteriormente, no. En los versículos anteriores de Corintios eran Nuevo Testamento, vienen de palabras griegas. El Antiguo Testamento viene de palabras hebreas. Y tiene un significado similar, pero con otro matiz. Entonces, examíname viene de una palabra hebrea que quiere decir reconocer, explorar, y lo interesante también, catar. ¿Sí sabe lo que es catar? Bueno, los catadores son, también se llaman enólogos, son los que prueban los vinos. Allá en Chile, esa carrera se puede estudiar allá, creo, porque allá la producción de vino en Chile es bien importante. Entonces los catadores son los que por oler o por probar saben la calidad del vino
Incluso te pueden averiguar más o menos cómo fue hecho, qué contiene, porque no es que solamente jugo de uva, sino que le ponen otras cosas, la temperatura, el tiempo de envejecimiento, cuántas cosas también, ¿no? Que no sé yo, perdónenme la ignorancia. Pero catar quiere decir examinar, probar, y eso tiene que ver, eso es una buena ilustración para mostrar cómo nosotros debemos decirle: Señor, pruébame, examíname enteramente, chequéame, hazme un chequeo completo. Examina mis intenciones, examina mis motivaciones, examina mis afectos, mis deseos. Esta palabra se usa también en 2 de Samuel 10:3. Esta misma palabra que se traduce como examinar. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado colaboradores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces, esta palabra que en el Salmo 139 se tradujo examinar, aquí se traduce reconocer. Dice que ellos fueron a reconocer esa ciudad, a conocer cómo era, para poder destruirla. Conocer su fortaleza, su debilidad, ¿no? Por dónde atacar. Así dice que el creyente debe pedirle al Señor que el Señor indague todo nuestro corazón, que pase un escáner por nuestra alma. Jeremías 10:17 dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que el Señor es el que nos examina, el que nos sondea, el que trabaja en nuestro corazón, buscando y viendo aquello que nosotros no podemos ver. La segunda palabra es pruébame y conoce mi corazón. Pruébame. Y lo interesante es que esta palabra probar viene de una palabra hebrea que significa probar un metal fundiéndolo. Probar un metal fundiéndolo. Hay personas que trabajan los metales, por ejemplo los que hacen artesanías en oro, en plata, funden, es decir, derriten el metal. Y cuando el metal es extraído de la mina, viene con impurezas, viene con tierra y con otros metales y con otras cosas más. Para poder limpiar y purificar ese metal hay que someterlo a fuego para que se derrita, y ahí comienzan a aflorar las impurezas y van limpiando, y por eso hay metales que valen más, o el oro a veces vale más o menos, depende de la limpieza, ¿no? La limpieza que tenga. Y Zacarías 3:9 usa esta palabra: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Estas dos palabras y las anteriores que vimos en el Nuevo Testamento nos enseñan esta gran verdad: que nuestro corazón es algo que es necesario conocer, que no se ve a simple vista, es algo que necesita un examen profundo. Algo que necesita un examen profundo es algo que no se puede distinguir a simple vista. A veces los doctores tienen que hacer un examen profundo, una endoscopía. La endoscopía es la que le meten un tubo, ¿no es cierto?, para sacar la biopsia, perdón. La biopsia es cuando meten como un tubo por dentro, o extraer una parte del cuerpo, ¿no? Una biopsia es cuando le extraen una parte de su cuerpo para examinarle, no es algo que está en simple vista. Y la endoscopía es cuando le meten el tubo con la camarita, ¿no es cierto? Especialmente para ver el estado del esófago y del estómago y algunas partes más. Algunos que saben de medicina entenderán, yo no sé, pero mi padre, sé por experiencia, mi padre cuando yo tenía 3 años tuvo cáncer al estómago, le quitaron todo el estómago y lo mandaron a morir a la casa. Todavía vive para la gloria del Señor. Pero constantemente tenía que hacerse endoscopía, y él me contaba que la endoscopía era fea porque le metían el tubo y ahí en la cámara podían ver cómo estaba su interior, ¿no? ¿Por qué ese examen es profundo? ¿Usted se ha hecho eso? Oh, ¿es para ver aquello que a simple vista no se ve? Así es. Esto nos enseña varias cosas. Primero, nosotros tenemos que tener cuidado de que a simple vista podemos pensar que estamos bien, pero Dios conoce realmente nuestro corazón. Está diciendo también que hay cosas profundas en el corazón que no podemos distinguir a simple vista, y que por lo tanto necesitamos un examen profundo. Nos enseña que es responsabilidad de nosotros detenernos y examinar nuestro corazón, preguntarnos cómo estamos, evaluarnos. Pero esto debemos hacerlo en dependencia del Señor.
Hay cosas que nosotros podremos ver, hay cosas que nosotros, si nos damos un tiempito con la ayuda del Señor, Él nos va a ayudar a distinguir. Pero hay cosas que nosotros no vamos a poder ver y vamos a tenerle que pedirle al Señor, muéstrame aquello que yo no puedo ver. Y a veces el Señor tendrá que usar maneras dolorosas para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. A veces por medio de una prueba, o a veces dejándonos que nosotros pequemos. Cuando Dios nos suelta un poquito, revela lo que hay en nuestro corazón. A veces Dios deja que caigamos en pánico. Y ahí vamos a demostrar lo que estamos confiando. A veces tenemos una crisis económica y caemos en pánico y inmediatamente corremos a pedir ayuda a alguien quizá incorrecto, ¿no? Ahí mostramos que realmente no estábamos confiando en el Señor. Entonces, todos nosotros estamos en un proceso de santificación. Todos. Yo, mucho me falta. Y a usted también le falta, hermano. El Señor sabe cuánto. Yo digo que me falta mucho porque en mi práctica del autoexamen, el Señor me ha ayudado a conocerme. Y lo bueno es que cuando uno se examina a sí mismo, uno puede reconocer aquellas cosas en las cuales uno tiene que aprender. Y cuando uno conoce aquello que tiene que aprender, uno hace el esfuerzo. Uno ya sabe por dónde tiene que dirigirse. Lo peor es vivir engañados, pensando que estamos en un estado espiritual que no es el verdadero. Pensar que estamos bien, que realmente estamos consagrados al Señor. No, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y depender del Señor. Entonces, por un lado, el autoexamen es un ejercicio que nosotros debemos hacer, y en segundo lugar es algo en lo cual debemos depender del Señor. De ahora en adelante, separa un tiempo cada día. Puede ser el momento de más tranquilidad, en la noche o en la mañana, o cuando los hijos se van a la escuela y el esposo se va al trabajo, o en algún lugar privado que tenga en su casa, en la terraza, o salga a un parque a caminar y examínese. Señor, ayúdame, examina mi corazón. Tome las palabras del Salmo. Examina mi corazón y conoce mis pensamientos. ¿Cómo dice? Vamos a repetirlo mejor porque no me quiero equivocar. Oh Jehová, tú me... ese es el anterior. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, vaya un ratito a la terraza o al patio de su casa, o salga a caminar en uno de los tantos parques hermosos que hay en toda la provincia de Tungurahua, y diga: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y dile: Señor, examíname, pruébame, por favor, santifícame. ¿Cuántas veces le ha pedido usted al Señor que le santifique? Le ha pedido cuántas veces que le provea, pero ¿cuántas veces le pide que le santifique? Le ha pedido cuántas veces, Señor, que me aumenten el sueldo, o que me den trabajo, ¿no? O protégeme, Señor, protégeme de accidente, de enfermedad. Pero ¿cuántas veces le dice: Señor, límpiame de mi pecado, Señor, transfórmame, hazme más como Cristo, ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a servir, ayúdame a cuidar a mi familia, ayúdame a amar a mi esposa, Santifícame, Señor, examíname. ¿Cuáles son las motivaciones de su corazón? ¿Qué es lo que le está guiando? ¿Por qué se está guiando? ¿Por el Espíritu? ¿Por la sabiduría del Señor? ¿O por su corazón? Quizás por una amargura, o por una codicia, o por malos deseos. Examinaos a vosotros mismos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor.